Siempre imaginé cómo sería mi funeral. Quién lloraría, quién no se presentaría. Pero jamás pensé que viviría para verlo. Aún menos que lo presenciaría, como un espectador más. Y que nadie, absolutamente nadie, se sorprendería de verme ahí. Todo comenzó una mañana como cualquier otra. El sol apenas filtraba su luz entre las cortinas de mi apartamento. Me levanté sintiéndome extraño, con la cabeza pesada y el aire denso. El reloj marcaba las 7:12 de la mañana, aunque por alguna razón el tic-tac sonaba más fuerte que nunca. Como si el tiempo, de repente, pesara más. No fue hasta que bajé al vestíbulo que noté algo raro. El portero, don Marcelo, que siempre me saludaba con una sonrisa cansada y una broma sobre el clima, ni siquiera levantó la mirada cuando pasé. Caminé frente a él, deteniéndome un instante, pero su vista estaba fija en el vacío. Intenté saludarlo. Nada. Fue como si no me viera. Pensé que estaba distraído, o que simplemente había tenido una mala noche. Pero luego, en la calle, la sensación empeoró. Las personas no me esquivaban al caminar. Me atravesaban casi. Como si yo no existiera. Literalmente. Una mujer con prisa me empujó con el hombro y ni siquiera volteó a disculparse. Me palpé el pecho, el rostro. Estaba allí, ¿verdad? Físicamente allí. Mi sombra seguía en el suelo. Mi reflejo, sin embargo, no estaba. Ahí fue cuando sentí el primer escalofrío. Regresé a casa corriendo. Cerré la puerta, jadeando, el corazón palpitando como si quisiera escapar de mi pecho. Fui directo al baño. Me paré frente al espejo y nada. Solo el vacío. El baño, el fondo, la pared, el marco, pero no yo. Estaba desapareciendo. O algo peor, ya había desaparecido, y recién me daba cuenta. En ese momento sonó el timbre. Me paralicé. Nadie solía venir a mi apartamento sin avisar. Caminé lentamente hasta la puerta. Miré por la mirilla, y ahí estaban. 2 personas vestidas de negro. Una mujer con los ojos llorosos y un hombre con rostro solemne. Sostenían una urna. Me costó trabajo respirar. Di un paso atrás. En la parte superior de la urna estaba grabado mi nombre completo. No abrí la puerta. Me quedé quieto, temblando. Luego, de la nada, la televisión del salón se encendió sola. La imagen era borrosa, con estática, pero poco a poco se fue aclarando. Y entonces lo vi. Era mi rostro, enmarcado en un altar, rodeado de velas, flores y personas vestidas de luto. Mi madre, sentada al frente, sollozando. Mis compañeros del trabajo hablando entre ellos. Todos ahí. Todos reunidos. En mi funeral. No podía dejar de mirar. Mi propio velorio, transmitido en vivo. ¿Era una alucinación? ¿Un mal sueño? Entonces apareció un cartel en la pantalla. Transmisión en vivo desde la funeraria El Descanso Eterno. La dirección quedaba a solo 6 calles de mi apartamento. Algo dentro de mí me impulsó a ir. Tal vez necesitaba entender. Saber si era una broma, si había perdido la cordura, si era algún tipo de experimento extraño. Me puse una chaqueta, salí y caminé con pasos vacilantes hacia la funeraria. Cada paso se sentía más irreal que el anterior. El cielo parecía más gris. El viento no me tocaba. Los autos no hacían ruido. Como si el mundo se hubiera silenciado para mí. Finalmente llegué. El letrero del lugar parecía viejo, cubierto de polvo, pero las puertas estaban abiertas. Adentro, el sonido era claro, llanto, murmullos, el crujir del piso de madera. Entré, esperando gritos, sorpresa. Alguien debía decir, «Está vivo». Alguien debía notar que yo estaba allí. Pero no. Nadie se inmutó. Caminé entre los bancos de la capilla, vi a mis amigos, mis conocidos, todos con miradas apagadas. En el centro del salón, un ataúd cerrado. Me acerqué lentamente, con el corazón en la garganta. Un sacerdote se adelantó y dijo en voz alta, que su alma encuentre la paz que la vida le negó. Y entonces, abrieron el ataúd. Lo que vi adentro me congeló la sangre. Dentro del ataúd
Estaba yo. No una figura parecida. No un maniquí. No una ilusión. Era yo. Mi rostro, pálido y sereno, con los labios cerrados en una línea fina. Las mismas cicatrices en las cejas, el lunar en la mejilla, el corte que me hice cocinando la semana pasada. Me tambaleé hacia atrás. Me llevé las manos al rostro, como si tocándome pudiera comprobar que estaba vivo. Sentí mi piel, mi aliento, mi miedo. Estaba allí, pero también estaba allá. ¿Cómo era posible? La sala se sumió en un silencio absoluto. Entonces, una anciana se levantó del banco trasero. Caminó lentamente hasta el ataúd y depositó una rosa sobre mi pecho. Me miró por un largo instante. No la conocía. O al menos eso creía. Pero había algo en sus ojos, una familiaridad incómoda, como si supiera exactamente lo que estaba ocurriendo. Y entonces, sin girarse, habló en voz alta. Hay cosas que no deben volver, y tú lo hiciste. Un escalofrío me recorrió la espalda. Las demás personas no reaccionaron. Seguían sentadas, estáticas. Como estatuas vivientes. Como si no hubieran escuchado nada. Me acerqué a ella. ¿Quién es usted? Pregunté, casi sin aliento. Pero no respondió. En lugar de eso, me miró directamente a los ojos y sonrió. Una sonrisa que no pertenecía a ningún rostro humano. Una mueca ancha, imposible, como si su rostro se estirara más allá de su piel. Parpadeé y desapareció. No caminó. No se fue. No se desvaneció lentamente. Simplemente, ya no estaba. Me giré. La sala había cambiado. Las personas en los bancos ahora me miraban. Todos. Sus ojos negros, vacíos, clavados en mí. Ya no eran mis amigos ni mi familia. Eran otra cosa. Algo que habitaba detrás de sus rostros. Y entonces, todos hablaron al mismo tiempo. Una sola voz, profunda y quebrada. No deberías estar aquí. Corrí. No esperé otra palabra. Salí de la funeraria como si el infierno me persiguiera. Afuera, el cielo estaba rojo. Las calles vacías. El reloj en mi celular marcaba 13:66. ¿Qué hora era esa? ¿Dónde estaba realmente? Volví a mi apartamento, como si regresar pudiera devolverme a la normalidad. Pero la puerta ya no era la misma. Era más alta. Negra. Y tenía una mirilla que respiraba. Literalmente respiraba. Como si algo dentro aspirara mi presencia. Entré de todos modos. Ya no tenía sentido evitarlo. Todo lo que conocía había dejado de obedecer reglas. La lógica se había ido. Solo quedaba una pregunta en mi mente. ¿Por qué nadie se sorprendió de verme en mi funeral? Y entonces, lo noté. Sobre la mesa del comedor había un sobre negro con mi nombre escrito a mano. Dentro, una sola hoja. Un mensaje. Tu lugar ya fue ocupado. Ahora eres solo un eco. Sentí que algo me observaba desde el pasillo. Me giré lentamente. Mi reflejo estaba fuera del espejo. Vestía mi ropa. Tenía mi rostro. Pero sonreía con esa misma sonrisa imposible que había visto en la anciana. Daba un paso hacia mí, y otro, y otro. Corrí al baño. Cerré la puerta. Temblando. Respirando con dificultad. No quería mirar el espejo, pero lo hice. El reflejo ya no era yo. No del todo. Era como una versión usada de mí. Más delgado. Más gris. Más vacío. Me hablaba sin mover los labios. Su voz estaba dentro de mi cabeza. Tú te fuiste antes de tiempo. Ellos decidieron que no hacía falta traer de vuelta lo original. Comencé a gritar. Pero no salía ningún sonido. Me ahogaba en silencio. El reflejo levantó su mano y la apoyó contra el otro lado del cristal. Yo hice lo mismo. Y entonces, él cruzó. Salió del espejo. Y yo, quedé atrapado dentro. Estoy dentro del espejo. No sé cómo explicarlo de forma que tenga sentido. No es solo vidrio. Es otro lugar, como una dimensión paralela, pero deformada, sucia, distorsionada.
Todo lo que veo es una versión corrompida de mi mundo. Las paredes están cubiertas de grietas negras, los objetos flotan o se retuercen lentamente como si tuvieran vida propia. El aire aquí es denso, pegajoso, y vibra con un zumbido grave constante, como si la realidad misma estuviera gimiendo. El otro yo, la cosa que tomó mi lugar, está afuera, en el mundo real. Lo veo moverse a través del espejo como si yo fuera una simple sombra atrapada. Él vive mi vida. Usa mi cuerpo. Y nadie parece notar la diferencia. Mis amigos le escriben. Mi madre le llama. Mi jefe le grita por llegar tarde. Todo continúa, como si nada hubiera cambiado. Pero lo ha hecho. Y para siempre. El impostor sonríe cada vez que se mira en un espejo. Y cuando lo hace, me observa directamente. Como si pudiera verme dentro. Como si disfrutara cada segundo de mi desesperación. He intentado escapar. He golpeado el vidrio. He gritado. He suplicado. Pero el sonido se queda en esta prisión. El vidrio solo vibra, como si se burlara de mí. Cada vez que lo golpeo, se forman más grietas, pero no hacia afuera. No, hacia adentro. Y detrás de esas grietas, hay cosas. Sombras. Ojos. Formas que se arrastran lentamente, acercándose cada día más. Y entonces, un día, escuché algo. Una voz. Una niña. Muy suave. ¿Tú también estás atrapado? Me giré. En una esquina de este espacio invertido, había una figura pequeña. Una niña de unos 9 o 10 años, con un vestido antiguo, desgastado, como sacado de otra época. Su rostro estaba pálido, sus ojos enormes y oscuros, con ojeras profundas. ¿Quién eres? Pregunté. Soy lo que queda de Mariana, dijo. Su voz era casi un susurro, como si hablara desde detrás de una pared de agua. Me acerqué, aunque cada paso dolía. Aquí caminar es como moverse entre vidrio líquido. Ella no se movía. Solo me observaba. Él tomó mi lugar también. Hace años. Desde entonces, estoy aquí. Como tú. Me estremecí. ¿Hay más como nosotros? Muchos. Pero no todos quieren hablar. Algunos se han olvidado de quiénes fueron. Otros se han convertido en lo que hay detrás de las grietas. Volteé hacia esas fisuras negras. Las sombras se arrastraban lentamente, escurriéndose por las grietas. Algunas tenían rostros humanos, desfigurados, pero familiares. Quizás personas que también fueron reemplazadas. ¿Hay alguna salida? La niña titubeó. Tal vez. Pero nadie ha regresado para contarla. Un sonido metálico resonó detrás de mí. Giré la cabeza. Otra grieta más se abría en el suelo del espejo. Era más profunda. Más ancha. Y de ella surgía una mano, negra y alargada, con dedos afilados. ¿Qué es eso? Pregunté, retrocediendo. Son ellos. Los que deciden quién entra y quién sale. Comencé a correr. No sabía hacia dónde. Este lugar no tiene puertas. Solo más reflejos. Algunos muestran el mundo real. Otros muestran cosas que nunca debí ver. Mi cadáver con los ojos abiertos, mi reflejo sonriendo mientras estrangula a alguien, mi madre mirándome con ojos vacíos. Vi un espejo mostrando mi apartamento. El impostor estaba allí, sentado frente a una cámara, grabando un vídeo. Uno como los que yo solía hacer. Mis palabras, mi voz, pero no era yo. Algo en su mirada lo delataba. No tenía alma. Y entonces, noté algo. Un segundo espejo, al fondo de mi departamento. Uno que nunca estuvo allí antes. Y desde aquí, en mi prisión de vidrio, ese espejo también me devolvía la mirada. Mariana se me acercó. Esa podría ser tu salida. Pero hay un precio. ¿Cuál? Alguien tiene que entrar, para que tú salgas. Me quedé helado. ¿Tenía que atrapar a otra persona? ¿A un inocente? ¿Repetir el ciclo? ¿Y tú? ¿No quieres salir? Mariana sonrió con tristeza. Yo, ya no tengo a dónde volver. Un estruendo retumbó bajo mis pies. Las sombras rugían.
Una forma colosal se movía tras las grietas. Ya no quedaba mucho tiempo. Tenía que decidir. Miro el espejo. Veo el mundo que conocí. La vida que era mía. El impostor acaricia a mi gato. Cocina mi comida. Ríe con mi voz. Si no actúo ahora, lo perderé todo. Y entonces, veo una oportunidad. Alguien nuevo se acerca a ese espejo desconocido. Un hombre se acercaba al espejo en el mundo real. No lo reconocí al principio, pero luego lo vi con claridad. Era Elías, un viejo compañero de la universidad. No éramos íntimos, pero habíamos compartido algunas clases. Nunca supo mucho de mí, pero en ese momento él estaba ahí, parado frente al espejo donde yo podía verlo. «Elías», grité, sabiendo que no podía escucharme. Pero él fruncía el ceño, confundido. Su mirada se clavaba en el reflejo. ¿Podía verme? ¿Sentirme? La superficie del espejo comenzó a ondular. Algo lo atraía. O tal vez yo lo estaba atrayendo, sin saberlo. Mariana me observaba en silencio. «Tienes una oportunidad», dijo. «Uno entra, otro sale». Las reglas eran claras. Horribles, pero claras. Elías se inclinó. Sus dedos rozaron el vidrio. El reflejo de su mano lo atravesó. No vacilé. No lo pensé. No podía. Corrí hacia el portal. Salté. Grité. Me arrojé con toda mi alma. Y lo sentí. Una fuerza me arrancó del otro lado. La prisión de vidrio se resquebrajó. Todo se volvió luz y ruido blanco. Caí. Desperté en el suelo de mi departamento. Mi cuerpo. Mi mundo. Mi vida. El aire era diferente. Pesado, pero real. Sentí el suelo frío bajo mis manos, la textura de la alfombra. El zumbido del refrigerador, el goteo del grifo. Todo era tangible. Vivo. Corrí hacia el baño. Encendí la luz. Me miré en el espejo. Era yo. O al menos, lo parecía. Pero algo no estaba bien. Mis ojos, había algo en ellos que no recordaba. Una oscuridad persistente, como si una parte de ese otro lugar hubiese venido conmigo. Miré fijamente, esperando que algo se moviera. Pero nada. Cerré el espejo con fuerza. Días después, recibí una llamada. La madre de Elías. Decía que su hijo había desaparecido sin dejar rastro. Que lo último que sabían era que fue a visitar a un antiguo compañero de universidad, a mí. Mi voz tartamudeó una excusa. Que no lo había visto. Que quizás estaba confundida. Colgué. Pero no podía olvidar su rostro mientras se acercaba al espejo. Su expresión de duda. De confianza. Lo sacrifiqué. Y no era el único. Pasaron semanas. Cada noche soñaba con el lugar del espejo. Con Mariana. Con las sombras. Escuchaba golpes en los espejos. Voces débiles. A veces, mi propio reflejo se movía diferente a mí. Y entonces, una noche, encontré algo. Una invitación. En mi buzón. Un sobre sin remitente, con letras negras elegantes. Acompáñanos. Alguien más está por llegar. Y en su interior, una foto. La imagen era borrosa, pero inconfundible. Yo, parado frente a un ataúd abierto, en una sala funeraria vacía. Y en el ataúd, yo otra vez. Volví a ese lugar. Una capilla abandonada, luces parpadeantes, bancos cubiertos de polvo. Y ahí estaba el ataúd. No pude evitarlo. Me acerqué. Y me vi. Pero esta vez, el cuerpo dentro del ataúd abrió los ojos. Me sonrió. Y dijo: ¿Listo para intercambiar de nuevo? El aire se volvió hielo. Detrás de mí, los bancos crujieron. Personas comenzaron a aparecer, una por una. Algunos conocidos. Otros no. Todos con una cosa en común, tenían mi rostro. El reflejo no era solo un espejo. Era una puerta. Una prisión. Un ciclo sin fin. Y yo, ahora soy parte de él.